Buenas tardes a todos, compañeros. Continuando con las disertaciones que se vienen haciendo en el Congreso Internacional Virtual, el alto rendimiento deportivo con vista a los Juegos Olímpicos París 2024. Contamos con la presencia hoy del licenciado en nutrición Ezequiel Ramírez de Paraguay. El compañero licenciado es egresado de la facultad en este caso, de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en nutrición y dietética aplicada al deporte, egresado de la Universidad Europea del Atlántico. La actividad laboral actual que posee es miembro del cuerpo médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol como nutricionista de las categorías sub-23 y menores. Es importante decirle, licenciado, que nosotros nos honra con su presencia la posibilidad, en este caso, de escucharlo, y por eso es que estamos prestos a ya continuar a escucharlo. Muchas gracias por su participación. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias, señor Juan, por la presentación. Ahora procedo a compartir mi pantalla. Para mí es un honor y un orgullo poder representar a mi país, Paraguay, en este Congreso Internacional, donde vi que hay muchos profesionales, muy excelentísimos profesionales. Estuve también escuchando la anterior disertación, muy interesante, por cierto. Ahí está. ¿Me puede decir si se ve la pantalla? Sí, perfectamente, Perfectamente. profesor. Excelente, bueno, que sean todos muy bienvenidos. Gracias por prestarnos su tiempo a mí y a la organización, a todos los participantes. Y bueno, esta tarde nos convoca para hablar un poco sobre el área de la nutrición en el futbolista de la categoría sub-23. Como bien sabrán, la selección de Paraguay junto con la selección de Argentina estarían representando a Sudamérica dentro de los Juegos Olímpicos de París 2024. Entonces, me toca hoy hablar un poco sobre la nutrición del equipo de Paraguay. Sin más preámbulos, quiero antes demostrarles que dentro del fútbol, dentro del deporte realmente, pero dentro del fútbol también, existe un equipo multidisciplinario que este equipo consta de tanto de médicos, fisioterapeutas, kinesiólogos, fisiólogos, psicólogos, nutricionistas, odontólogos, etc. Es decir, dentro de este equipo multidisciplinario existen varias profesiones, varias especialidades médicas que trabajan en conjunto para el equipo, para el plantel deportivo. No solamente la nutrición es importante, todo esto, todo el componente del equipo es muy importante dentro del plantel de jugadores. Y dentro del equipo, aparte de este equipo multidisciplinario, existen otros componentes, como bien sabrán, así en varios deportes también. Entonces, el equipo deportivo del fútbol está compuesto por los directivos, como bien sabemos que son los que mandan del equipo, por así decir. También el director técnico, el famoso DT, el asistente técnico, el preparador físico, una profesión con la cual nosotros trabajamos muy en conjunto dentro del plantel. También está el preparador de arqueros, el equipo multidisciplinario que presenté en la anterior diapositiva. También están los cocineros, los utileros, etc. Limpiadores, todos ellos son importantes dentro de un equipo de fútbol. Todos son importantes. Es como una mesa. Si una pata de la mesa no funciona, probablemente la mesa se caiga. Entonces, todos estos componentes del equipo son importantes. Dicho esto, procedo a comentarles un poco las funciones del nutricionista dentro del fútbol, élite principalmente. La función principal, como bien sabrán, es preparar los planes de alimentación para todos los futbolistas que conforman un plantel de fútbol. Pero esa no es la única función
Además, el profesional de la nutrición posee otras funciones importantes dentro de sus funciones. Analizar la composición corporal de los futbolistas según edad y posición no es lo mismo la composición corporal de un arquero que la composición corporal de un delantero, por ejemplo. También la función del profesional de la nutrición es el de cubrir las necesidades hídricas de los futbolistas. Como dijo el anterior ponente, dentro mismo del deporte que él está explicando, la función hídrica es muy importante dentro de la recuperación integral del deportista. Además, realizar consultas nutricionales y anamnesis nutricional. ¿Qué quiere decir anamnesis? Es toda la serie de preguntas y también la información que el profesional de la nutrición puede recabar del profesional futbolista. Cada pregunta, por más que sea a veces aparentemente sin importancia, es importante. Por ejemplo, hablando así con un futbolista, de repente te suelta alguna información interesante que probablemente para él no sea importante, pero para el profesional de la nutrición es importante. Siguiendo con las funciones, tenemos también la función de preparar los menús y también preparar los suplementos nutricionales. Como bien sabrán, el nutricionista es el que programa, es el que confecciona el plan de alimentación tanto de los futbolistas como de todo el plantel en general. Y más aún ahora que se avecina la competencia más importante en cuanto al deporte, es muy importante que los menús sean programados casi exagerando al milímetro. Ningún detalle puede quedar fuera, ningún detalle puede quedar al azar dentro de la planificación nutricional, dentro de la planificación de los menús y también la preparación de los suplementos nutricionales que en otra diapositiva voy a estar mostrando algunos suplementos que utilizan los futbolistas de élite, los futbolistas de la selección de sub-23 con miras a los Juegos Olímpicos de París. Estas serían las funciones, además de preparar los menús y todo lo demás, de un nutricionista. Cabe resaltar que estas funciones no están ordenadas por orden de importancia. Todas las funciones son igual de importantes. Todas las funciones que yo estoy aquí presentando es importante dentro de la preparación del futbolista. Esta última función es la de educación nutricional, muy importante. Cada área tiene su ámbito de educación y así también la nutrición tiene su ámbito de educación. ¿Por qué? Porque inclusive hasta estos jugadores que están a punto de irse a París 2024 necesitan a veces educarse un poco más sobre la nutrición porque su trabajo es practicar el deporte que están practicando. Su trabajo no es el de saber cosas de nutrición, pero eso es nuestro trabajo como profesionales del equipo multidisciplinario, es nuestro trabajo, es el de educar. Si bien es cierto que cada futbolista ya depende de su nivel de autocuidado, de conciencia, se va educando a la medida de su interés, pero nosotros debemos seguir insistiendo siempre en la educación nutricional, principalmente a futbolistas, pero también a todo el equipo que conforma, los técnicos y colaboradores. Bueno, dicho esto, pasamos a decir, como bien ya dije anteriormente, pero quiero recalcar en esta diapositiva, que todas las funciones son sumamente importantes. Ninguna función es más ni menos que otra. ¿Por qué? Porque probablemente, vuelvo a la diapositiva anterior, si nosotros cubrimos las necesidades hídricas del futbolista, pero luego el futbolista no se alimenta correctamente, por ejemplo, posterior a la finalización de su entrenamiento, entonces muy poco ahí les sirva el hecho de cubrir sus necesidades hídricas.
Otro caso, por ejemplo, de nada sirve que nosotros, los profesionales de la nutrición, realicemos consultas nutricionales a los jugadores si en esa consulta no realizamos una adecuada educación nutricional. Entonces, todas las funciones son sumamente importantes. Todas las funciones son igual de importantes dentro de la preparación del futbolista. Siguiendo con la presentación, tenemos el entrenamiento invisible, que está compuesto por la alimentación, el descanso, el desestrés, la recuperación activa. Todo eso forma parte del entrenamiento invisible del deportista. Dentro de este entrenamiento invisible, la alimentación es como un pilar más, porque vuelvo a lo mismo. De nada sirve que el deportista descanse 8 o 10 horas, se desestrese con actividades de ocio, por ejemplo, o realice sus sesiones de recuperación física activa, si no se alimenta adecuadamente. El deportista tiene que ser consciente de que el entrenamiento invisible es sumamente importante y debe cumplir con con todos los pilares del entrenamiento invisible, además claramente de su entrenamiento visible, por así decirlo. Entonces, la alimentación, la nutrición del futbolista es otro componente del entrenamiento invisible. Ya empezando a hablar un poco más sobre el proceso que pasa, el proceso que realiza un futbolista en un día de entrenamiento, en un día habitual de pretemporada, de precompetencia con miras a los Juegos Olímpicos. Bueno, primeramente tenemos que el futbolista consulta y el nutricionista realiza la anamnesis nutricional. Como bien mencioné anteriormente, la anamnesis sirve, el futbolista relata lo que consume día a día, también le sirve al profesional de la nutrición para conocer hábitos, los alimentos preferidos, también sumamente importante la cantidad promedio de kilocalorías consumidas, también analizar los posibles déficits de vitaminas y todo lo demás. Voy a admitir acá un rato. Todo esto le sirve al profesional de la nutrición para poder planificar el menú y también el plan de alimentación que va a llevar a cabo el futbolista. La consulta puede realizarse semanal o mensualmente dependiendo de cada caso. Eso ya dependiendo de la voluntad de cada futbolista y también del contexto propio. Porque no es lo mismo un futbolista que ya está bien informado, bien educado nutricionalmente, con una buena masa muscular, con un buen porcentaje de grasa, con una sumatoria de pliegues adecuada. No es lo mismo ese deportista que el deportista desinteresado, el deportista que está un poco excedido de masa grasa, que está con baja masa muscular. No, no son los mismos casos. Entonces, dependiendo de varios factores, la consulta nutricional del futbolista puede realizarse semanal o mensualmente. Generalmente también las consultas se realizan con un momento de tomar agua. Las consultas se realizan al iniciar el proceso de preparación. En este caso, las consultas del equipo sub-23 estuve realizando hace... Ellos estuvieron hace 2 meses, estuvieron un par de amistosos posterior a la obtención del título preolímpico. Y hace unos meses ya ellos se están empezando a preparar para las Olimpiadas. Entonces, las primeras consultas se hicieron hace bastante tiempo y ya dependiendo del contexto de cada futbolista, las consultas se fueron realizando semanal o mensualmente. Y además también de la voluntad propia de cada futbolista.
Dentro del proceso de preparación podemos también mencionar que los futbolistas deben analizar la composición corporal que ellos poseen, evidentemente con la ayuda del profesional de la nutrición. ¿Y para qué nos sirve a nosotros y también al futbolista el análisis de la composición corporal? Principalmente, como ya mencioné, para obtener dos componentes, la masa muscular y la masa grasa, porque en base a los niveles que posee el futbolista de esas dos masas corporales, se realiza el plan de alimentación del futbolista. Siempre hay que tener en cuenta la edad y la posición. No es lo mismo, si bien estamos hablando de sub-23, dentro de la categoría sub-23 existen jugadores también de 18, 19, 20 años. No es lo mismo la alimentación que debe llevar un futbolista de 18 años que, por ejemplo, un futbolista que tiene ya 22, 23 años. Porque ya hay varios factores que influyen principalmente en las cuestiones metabólicas de los futbolistas. Y también la posición, porque de repente a un arquero le podemos dejar tener un poco más de porcentaje de masa grasa, se le permite a los arqueros, evidentemente no es lo recomendado, pero a ellos, por su posición, se les permite seguir, se les permite tener un poco más de porcentaje de masa grasa. No así, por ejemplo, a los jugadores de campo. Y dentro de los jugadores de campo, no es lo mismo tampoco un defensor lateral que un delantero o un defensor central que un delantero por los costados, ¿no? Dentro del campo de juego, excluyéndole al arquero, las variaciones de la composición corporal van cambiando según la posición del atleta. La composición corporal, el profesional de la nutrición puede realizar por antropometría o por vía. Vía es bioimpedancia. El método de bioimpedancia es un método en el cual el atleta se sube a una balanza y la balanza es como que lanza algunos shocks o toques eléctricos para poder medir el porcentaje de masa grasa y también el porcentaje de masa muscular. Aquí en la selección, nosotros utilizamos la antropometría. ¿Y qué es la antropometría? La antropometría básicamente es la medición del cuerpo humano. Como se observan en las fotos, esas son algunas mediciones que se utilizan en la antropometría. En la foto de abajo, por ejemplo, estoy midiendo la pantorrilla de un atleta y en la foto de la derecha estoy midiendo un hueso de la espalda, el largor de un hueso de la espalda de un atleta. Todo eso luego nosotros introducimos los datos en un software y el software nos arroja la cantidad de porcentaje de masa grasa, masa muscular, masa ósea, masa residual, cantidad de líquidos, todos datos muy importantes para el atleta y también para nosotros los nutricionistas. Así como las consultas, generalmente el análisis de la composición corporal, los atletas se realizan al principio de las actividades deportivas. Pueden realizarse semanalmente o mensualmente, dependiendo también del caso, porque, por ejemplo, si un jugador, si un futbolista está excedido de grasa, sí el control debe realizarse semanalmente. Y al contrario, si un futbolista se encuentra en niveles óptimos de masa grasa, niveles óptimos de masa muscular, el control se puede realizar cada 2 semanas o cada mes. También dentro de la preparación del futbolista están las necesidades hídricas. Y es función del profesional de la nutrición el organizar y preparar el agua y las bebidas deportivas. La foto es un ejemplo nada más. Evidentemente en días de partido como en días de entrenamiento. ¿Por qué es importante que el atleta cubra adecuadamente sus necesidades hídricas? Porque, por ejemplo, la deshidratación
puede llevar a consecuencias negativas dentro del proceso de preparación. Si un futbolista está deshidratado, por ejemplo, aumenta considerablemente las probabilidades de que dentro de un entrenamiento sufra algún tipo de lesión o dentro de un partido mismo sufra algún tipo de lesión. También si un futbolista no se hidrata adecuadamente en horas en horas anteriores o durante o en horas posteriores del entrenamiento del partido, puede sufrir otros tipos de síntomas como por ejemplo dolor de cabeza, cansancio, dolores musculares. Entonces, para evitar todo ese conjunto de síntomas negativos que puede llegar a sufrir el atleta, es que se necesita y se requiere de una adecuada hidratación, tanto con agua, agua mineral o electrolitos. En la foto se observa agua, bebida deportiva, ya dependiendo de la marca ya depende de cada país, y también un termito, y dentro del termito hay un suplemento que ya hablando ya un poco de suplementos les puedo mostrar ahora. El suplemento es es de una marca, ya existen varias marcas dentro de la profesión, dentro del ámbito y también depende de cada país. Pero aquí utilizamos esta marca, es de la marca Atlética y este es un polvo isotónico, que es básicamente para preparar la bebida del medio, pero de manera un poco más casera. Profe, lo que se está viendo es la lámina. El- lo que estamos este- viendo es la lámina. No sé si estará presentando usted el polvo. no, estoy presentando la bolsa con el Sí, producto. sí, pero no lo vemos. Bueno, al menos yo no lo veo en la diapositiva. No sé Ah, no, si... no. No, no estoy Ah, mostrando. ahora sí, ahora sí. Ahora sí lo vemos usted y puede presentarlo, por favor. Sí, sí. Gracias, muy Este, amable. ahí se ve. Sí, sí, perfectamente. Gracias. Este es un polvo que nosotros preparamos con agua y a veces ya dependiendo de cada contexto de cada futbolista, podemos agregar otras cosas como por ejemplo sal. También se puede agregar limón, naranja o pomelo para agregar un poco más de vitaminas y de otros electrolitos. Pero generalmente este tipo de productos ya traen las sales minerales que necesita el futbolista para ir reponiendo a medida que se está realizando el entrenamiento. Y también dentro de un partido, ese suplemento que mostré puede utilizarse antes, pero más nosotros utilizamos en el entretiempo. ¿Y por qué en el entretiempo? Porque es ahí donde el futbolista tiene un poco más de tiempo para hidratarse y para reponer los electrolitos que perdió o que pudo haber perdido en el primer tiempo. ¿Puede volver a compartir, por Comparto, favor, comparto. Pantalla. licenciado? Ahí se ve. Sí, Sí, solamente, ampliar la exactamente. lámina. Ahí vamos, muy bien. Ahí vamos. Excelente, muchas gracias. Bueno, eso en cuanto a la hidratación del atleta. Como dije, ya para concluir esta diapositiva, el futbolista debe hidratarse tanto en días de entrenamiento como en días de descanso, evidentemente, y mucho más en los días de competencia. También otro dato que no aparece en la diapositiva, pero que me parece interesante comentar también, que con los fisiólogos generalmente trabajamos en conjunto para realizar el pesaje pre-entrenamiento y también post-entrenamiento. ¿Y para qué eso? Para hallar la diferencia de peso que existe del atleta luego de los entrenamientos. Luego de las competencias se nos hace un poco más difícil porque de repente si un partido, qué sé yo, perdemos o se empata sobre el final del partido, ahí ya cuesta un poco más realizar el pesaje post competencia debido a que los jugadores están un poco con las emociones un poco encontradas ahí, entonces se nos dificulta un poco, pero sí
Generalmente luego de los entrenamientos sí se realizan los pesajes pre y post entrenamiento para obtener una diferencia de peso. Y la reposición de líquidos tiene que ser esa diferencia. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el atleta perdió 500 gramos de peso. Y ese 500 tenemos nosotros que reponer el 150% del líquido. Es decir, que tenemos que reponer 750 ml de líquidos para que el atleta realice su adecuada hidratación post-entrenamiento. Como bien dije, post-competencia también se puede realizar el pesaje, pero ya es un poco más complejo debido a que la disposición del futbolista ya depende de algunos factores, principalmente del resultado del compromiso deportivo. A no olvidarse, el atleta debe reponer el 150% de los líquidos que perdió en el entrenamiento o en la competencia. Por ejemplo, si perdió 500 gramos, debe reponer 750 gramos o 750 ml de líquidos. Siguiendo con la siguiente diapositiva, que evidentemente la alimentación del futbolista, tanto en días de entrenamiento como en días de partido, es sumamente importante. Puse algunas fotos nada más como ejemplo, como muestra en los platos que puede colocar el nutricionista, el profesional de la nutrición en el menú del atleta son muy variados, ya depende también de la cultura, de los hábitos, de los factores socioeconómicos de cada país, de cada equipo. Por suerte en la selección generalmente no suelen colocar inconvenientes al nutricionista y cada quien, cada profesional, ya dependiendo de su forma de trabajo, puede colocar las comidas que le parece, pero para hablar un poco de alimentación, antes del entrenamiento o antes de la competencia, el futbolista necesita mínimamente 4 horas antes carbohidratos, que los carbohidratos son un macronutriente que es básicamente el combustible del cuerpo para la realización de las actividades físicas. En esta diapositiva, los carbohidratos están contenidos en las pastas, en la foto de la derecha. Y posterior al entrenamiento o a la competencia, los atletas deben reponer tanto carbohidratos como proteínas. Ya sería, las proteínas, como también sabemos, son un macronutriente que se encarga de la reparación muscular, del mantenimiento muscular. Está muy relacionado este macronutriente con la masa muscular del atleta. Entonces, puse aquí nada más algunas fotos como ejemplo, pero lo importante que deben saber es que el futbolista, el atleta, el deportista necesita antes de los entrenamientos fuentes de carbohidratos, antes de una competencia mínimamente 4 horas, antes de un entrenamiento puede ser de 2 a mínima 1 hora antes del entrenamiento, dependiendo de la cantidad de alimento que desea consumir el atleta, y posterior al entrenamiento y también a la competencia, el atleta debe reponer carbohidratos y también proteínas. También la educación nutricional es importante dentro de la preparación del atleta, porque de nada sirve que dentro de la concentración, dentro del centro de rendimiento, dentro del centro de entrenamiento, el futbolista se alimente bien, coma bien, se hidrate bien. Sí, después se va a su casa o con su familia y ahí come mal o se hidrata mal o descansa mal. Entonces es sumamente importante la educación nutricional. Nosotros generalmente solemos realizar la educación nutricional constantemente, día a día, sesiones de entrevista o uno a uno, para nosotros los profesionales de la nutrición es cualquier momento, cualquier conversación que tenemos con el atleta es un momento para que nosotros aprovechemos y eduquemos en cuanto a nutrición a los atletas, porque
De repente, inclusive vos estás haciendo un entrenamiento y el atleta viene y te pregunta, Nutri, ¿qué puedo comer después del entrenamiento? Y ahí aprovechás y le explicás y le das una respuesta según la pregunta que el atleta realiza, o inclusive en los momentos así menos, digamos, entre comillas, oportunos, el atleta pregunta y hay que aprovechar ahí para realizar la educación. También realizamos sesiones de charlas, son sesiones así como estas, pero ya de manera presencial, de manera ya grupal para todo el plantel. En la foto se observa, tenemos que ingeniarnos nosotros también a veces, porque a veces no quieren prestar los proyectores o cosas así. Bueno, si hay un televisor disponible, es cuestión de buscar un cable HDMI, conectar la computadora al televisor y ahí empezar a juntarle al plantel y empezar a realizar la exposición sobre conceptos claves, principalmente sobre hidratación, macronutrientes, opciones de comidas, opciones de comida pre, opciones de comida post entrenamiento, post competencia, también qué pueden comer ellos durante sus vacaciones, sus días libres, porque hay jugadores que sí quieren seguir cuidándose cuando tienen sus días de ocio y hay otros jugadores y está bien, todo se respeta. Hay jugadores que no quieren cuidarse o cosas así, ya depende también mucho del autocuidado que llevan ellos. También la suplementación nutricional, en la foto de la izquierda se observan potes de proteína, de whey protein, también bolsas de polvos hipercalóricos. En la derecha ya se observan, justamente eso quería mostrar con el tema de la bolsa que mostré. Básicamente vienen en esas presentaciones, siempre hay que tomar en frío. Esto se lleva al partido, se llevan conservadoras generalmente con mucho hielo para que el futbolista tome sin ningún tipo de disgusto ni nada. Entonces, básicamente estos serían los suplementos, no hay mucho secreto, nosotros no podemos utilizar, no podemos, sí, se puede innovar, pero no se pueden utilizar suplementos no estudiados o poco estudiados, debido a que ellos son atletas ya de élite, atletas olímpicos, y se controla muy a fondo el tema del antidopaje, del doping, entonces acá siempre hay que ir a lo seguro, ¿no? Tampoco hay que ir sin suplementación porque son una herramienta importante, pero siempre lo básico, ¿no? Acá no hay nada mágico, no hay nada secreto, es lo básico que se maneja acá en Argentina, Paraguay, Venezuela, Colombia, Ecuador. Proteína, electrolitos, geles de carbohidratos, nada más. Ya no es momento. La preparación ahora mismo de los atletas, de todos los atletas, de todos los deportes, está en una etapa ya, ¿cómo decir? Está en una etapa muy... Ya ningún detalle puede quedar al azar, ningún detalle puede quedar flotando por ahí. Porque, ¿qué pasa si un nutricionista trae algún suplemento y justo ese futbolista tiene un control antidopaje ese día y ahí le salta y bueno, se complica la cosa? Entonces, em, la conclusión con la cual quiero que se queden de esta diapositiva es que no hay secretos, nada mágico, lo básico, proteínas, electrolitos, geles de carbohidratos. Bueno, ya que estoy mencionando algunos suplementos, procedo a mencionar. En días de entrenamiento, los suplementos que suelo utilizar, el polo hipercalórico, que sería el batido recuperador, también el suplemento preentrenamiento, que les muestro, sería este, un suplemento que viene en polvo,
Generalmente estos suplementos tienen aminoácidos también para ayudar a la recuperación muscular y también al mantenimiento de masa muscular, pero tienen que tener en cuenta, y les quiero decir que el principal suplemento estudiado y suplemento de evidencia A, evidencia científica A, es la cafeína. Entonces, todos estos polvos pre-entrenamiento tienen que tener cafeína. Si no tiene cafeína, al atleta no le sirve de mucho. La cafeína es lo que le activa el sistema nervioso central y ayuda al atleta a que rinda de una adecuada forma dentro de los entrenamientos o dentro de las competencias. Este polvo se puede utilizar antes del entrenamiento o también antes de la competencia. Generalmente es una medida en la cantidad de agua que indica la marca, porque no les voy a decir la marca porque hay varias marcas de polvos pre-entrenamientos. Sí, también, ahora que me acuerdo. Lo importante es que tenga un sello de seguridad, justamente por el tema del cual les mencioné anteriormente, del antidopaje. Si no tiene un sello de seguridad, entonces el suplemento no debe utilizarse. Los batidos recuperadores que básicamente son con proteína, también estaba en la anterior foto, estaba la bolsa de polvo hipercalórico. Esa bolsa no traje porque ya es un poco pesada para mostrarles aquí, pero básicamente los batidos realizamos con esos polvos. Le agregamos alguna fuente de carbohidrato como podría ser alguna fruta, algún cereal como la avena o granola. Y también eso se puede realizar ya según el gusto de cada jugador con agua o con leche sin lactosa para que sea un poco más liviano o también con jugos. Y omega 3 también podría ser interesante consumir suplementos de omega 3. Ahora mismo no tengo, pero sería interesante consumir omega 3. Podría ser en días de entrenamiento ya para un post-entrenamiento. Porque el omega 3, una de las propiedades que tiene, entre las tantas propiedades que tiene, es el cuidado de la masa muscular y también posee propiedades antiinflamatorias. Para que el futbolista principalmente no sienta después dolores, todo eso, ya esta suplementación de omega 3 sí se ve apoyada en las sesiones de fisioterapia y todo lo demás que se realiza posterior a un entrenamiento. Bueno, y en días de partido también los polvos pre-entrenamiento pre-partido, los geles de carbohidratos que generalmente vienen en esta presentación. Estos geles contienen carbohidratos y también cafeína. La cafeína, como recuerdan, como les mencioné casi recién, es el principal componente que le activa al sistema nervioso central. Estos geles de carbohidratos generalmente contienen también sales minerales, entonces el futbolista puede consumir antes del partido o también durante el entretiempo, ya en ese periodo de descanso que poseen los atletas en las competiciones deportivas. También las pastillas de sodio que vienen en esta presentación son pastillas que contienen sodio y generalmente también contienen potasio, pero lo importante es el contenido de sodio que contienen estas pastillas. ¿Cómo los geles pueden ser consumidos antes de los partidos o en el entretiempo del lance deportivo? También los batidos recuperadores y el omega 3. Básicamente esos serían los suplementos nutricionales que utilizamos a diario con los futbolistas dentro de la preparación con miras a los Juegos Olímpicos. Como les dije, en esta etapa de la preparación no se puede realizar nada fuera de lugar, todo tiene que ser milimétrico, nada puede quedarse al azar. Ya para ir cerrando la presentación, no sé si estoy bien de tiempo, pero quiero dejarles Sí, está bien de tiempo, profe. Ok, gracias, señor Juan. Que la buena nutrición del futbolista no le hace meter al futbolista, no le hace meter goles, pero aumenta las probabilidades de que el futbolista meta esos goles y por ende el equipo deportivo gane el encuentro. Entonces, como dije también al principio de la diapositiva de la presentación,
La nutrición está dentro del equipo multidisciplinario en el cual también están los médicos, los fisioterapeutas, kinesiólogos, fisiólogos. Entonces, cada área médica cumple una función importante dentro de la preparación del deportista. Entonces, probablemente si el fútbol es uno de los pocos deportes que a veces el equipo que tiene todo el plantel médico pierde contra el equipo que tiene un médico. El fútbol es uno de los pocos deportes, por así decir, ingratos, pero las probabilidades de ganar y de obtener el éxito deportivo aumenta cuando el equipo deportivo funciona bien, cuando el equipo médico realiza sus funciones y bueno, al tema que me compete en este día, las probabilidades del éxito deportivo aumentan cuando la nutrición del futbolista es la adecuada, tanto para su día a día, para sus días de entrenamientos, como también para los días de competencia. Entonces, ya para ir cerrando la presentación, quería agradecerles a todos por su tiempo y sin nada más agregar, muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias a usted, profesor, el licenciado en nutrición Ezequiel Ramírez. Gracias por su participación acá en el Congreso Internacional Virtual. Alto rendimiento deportivo con vista a París 2024. Vamos a ver si hay alguna manito por acá levantada, alguna pregunta que deseen hacer del público. Acá. Yo no sé si por ahí, Hilder, no veo manitas levantadas. Yo sí tengo allí En el chat, una duda. maestro, en el chat hay algunos En el mensajes. chat, no. Aquí veo algunos mensajes, pero que lo que se refieren es a felicitaciones por la jornada, felicitaciones al profesor Ezequiel, felicitaciones al profesor eh, Luis Armando Small también. Y bueno, algún que si se ve o no se ve la... Ajá, una pregunta para Ezequiel. Acá de Dairo Pérez, uno de los compañeros que está en sala y que se reintegró ahorita en la tarde para escuchar. Pero tenemos primero una mano levantada, pero De démosle el Will paso a también, Dairo. Profe a Dairo, tiene la Dairo palabra. y después Will. Bueno, con las buenas tardes. Con las buenas Buenas tardes tardes. para todos. Para Ezequiel, me parece interesante lo expresado, ¿verdad? Cómo se trabaja con el fútbol. Siempre he dicho que ese entrenamiento invisible, que es la nutrición, para los deportistas muchas veces no se ve, bueno, la gente, el público, y lo hablo desde mi punto de vista también como periodista, que uno casi nunca ve ese entrenamiento que se hace o esa preparación, ¿verdad? Como lo es el tema de nutricional para los deportistas. Y muchas veces esto permite, ya lo decía Ezequiel, ¿verdad? Que se pueda estar mucho más cerca a la victoria. Decía Ezequiel también que el fútbol es un deporte muchas veces ingrato, porque aquel equipo que no tiene esa preparación quizás le termina ganando a aquel que lo tiene todo. Entonces, es importante saber esto y que, y que los deportistas, y por lo menos aquí en Colombia, en Santa Marta específicamente, queremos que los deportistas tengan un excelente rendimiento, pero no nos damos cuenta esa parte, la nutrición, cómo está nutrido ese muchacho, cómo es el día a día, cómo él va alimentando su cuerpo a diario para poder tener ese rendimiento deportivo durante la competencia, no únicamente en la etapa temprana, ¿verdad? Cuando están en divisiones infantiles, en divisiones inferiores, sino cuando llega el profesionalismo, porque muchas veces no es el rendimiento deseado con ese deportista, lógicamente, y pasa mucho porque la nutrición durante esas etapas no fue la eficiente. La pregunta para Ezequiel es, se hablaba de unos suplementos, ¿verdad?, que utilizan los deportistas y es precisamente para los jóvenes en las edades juveniles, 15, 14, 15, 16, 17 años, cuando ellos pueden comenzar a consumir ese tipo de suplementos. El caso de la creatina, si no estoy mal, ¿verdad? Y esos suplementos que le permiten a ellos mejorar su rendimiento y mejorar muscularmente también su cuerpo. Ezequiel, con las buenas tardes otra vez. Buenas tardes, Dairo. Muchas gracias por el comentario también muy
interesante y comparto todo lo que dijiste. Ya yendo a la pregunta, y la creatina es un suplemento también de evidencia A que no apareció en la diapositiva, pero sí también solemos utilizar. Más si utilizamos. Y respondiendo a la pregunta, hay estudios que indican, y la mayoría de los profesionales utilizamos la creatina posterior a los 18 años. Recién a los 18 años, a veces un punto del contexto podemos utilizar ya a partir de los 17, pero para poner una edad, para responder la pregunta, yo diría, y también algunos estudios avalan eso, de que cuando el futbolista cumple la mayoría de edad, que aquí en Paraguay es 18 años, ahí el futbolista puede empezar a suplementarse con creatina, como bien dije. Dependiendo del caso, dependiendo del contexto de cada deportista, de cada familia, porque dentro del mundo deportivo formativo la familia es muy importante, entonces ya dependiendo de la situación también socioeconómica de cada familia, se podría utilizar creatina, pero para poner una edad, la mayoría de edad, a los 18 años, sin problemas se puede utilizar creatina. Antes se puede utilizar, pero ya analizando otras cuestiones además de la edad, pero sí, sin problemas a partir de los 18 años. La utilización de creatina, que es un suplemento de evidencia muy, muy interesante dentro del mundo del fútbol también. Muchas gracias, Dairo, por la pregunta. Gracias a ti, Ezequiel. Muchas gracias. Tenemos la mano levantada de Will y en el chat tenemos 2 preguntas más. Will, los micrófonos, por favor. Bueno, buenas tardes. Felicitarle al profesor Ezequiel por la ponencia. La pregunta es la siguiente. A nivel Sudamérica existen muchos deportistas talentos, ¿no?, que son de bajos recursos económicos, pero la consulta es si existe algún menú de la nutrición para esos deportistas al alcance de la canasta familiar, ¿no?, a nivel Sudamérica, lo más básico y lo más económico, porque un claro ejemplo tenemos el jugador Luis Díaz, tenía cuando lo encontraron a él, tenía un grado de desnutrición, se fue a Europa, ahora es uno de los mejores jugadores y tiene una buena condición física y más el talento, es uno de los mejores jugadores. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias, Will. Sí, es la lucha frecuente de nosotros, los nutricionistas, también el tema de los costos de la alimentación, porque acá en Paraguay, por ejemplo, mucha gente se excusa y dicen que el hecho de comer bien cuesta plata, pero sí, ya depende del menú de cada profesional nutricionista. Sí, claramente se puede realizar un menú a bajo costo para un deportista de bajos recursos. Por ejemplo, si el entrenamiento es a la mañana, a las 8, a las 9 a.m., a las 7, 8 a.m., puedes desayunar. Ahí, como bien dije en la presentación, los futbolistas antes del entrenamiento necesitan carbohidratos. Y, por ejemplo, puede comer un panificado con algún tipo de mermelada dulce, con café, con cafeína, puede mojar un poco de leche. Ahí eso no, acá en Paraguay al menos no, esa comida no es muy costosa. Luego realizas el entrenamiento en su club, y posterior al entrenamiento puede consumir algún tipo de lácteo, leche o yogur con alguna fruta. Acá en Paraguay, por ejemplo, se estila mucho y es un muy buen menú yogur con banana. No es caro. Eso es un buen entrenamiento, un buen post-entrenamiento.
Evidentemente sí, sí se puede agregar un poco más de proteína, sí, sin duda que estaría también interesante una feta queso. Pero básicamente post-entrenamiento se puede realizar un yogur con alguna fruta, puede ser manzana, banana, una naranja. Si uno se queda con hambre, se puede agregar una feta de queso. Eso supongamos que sería a las 10, a las 11, ya cerca del almuerzo. Luego almuerza, es un plato, puede ser un plato, acá le decimos una comida típica tradicional del Paraguay, es el guiso de arroz, que básicamente es como un estofado de arroz con carne, que es una de las comidas más económicas aquí en nuestro país. Luego en la merienda puede consumir pan con jamón y queso mixto o nuevamente puede optar por algún tipo de bebida como un café o un té con leche, con algún panificado. Ya en ese momento de la tarde puede optar por un panificado integral, un panificado de bajo costo. Acá, por ejemplo, en Paraguay tenemos la galleta, que es como un, galleta le decimos un pan redondo así, y es uno de los panificados más económicos. O de repente también acá en nuestro país tenemos barritas de cereal, que si bien es cierto que no es muy recomendable consumir a diario, sí, para variar dentro de la semana se puede consumir una barrita de cereal como merienda con alguna infusión, como café o té. Y luego en la cena ya sí, a veces se dificulta, pero se puede realizar también una comida que consta con algún cereal como arroz, alguna pasta económica. Acá tenemos pastas que le decimos fideo moñito, fideo tirabuzón, que no son muy costosos, con algún pollo, algún cerdo. Sabemos que siempre la carne vacuna es la más costosa, pero ya a la noche podemos optar por una proteína animal, como por ejemplo el pollo o el cerdo o un atún enlatado que sea al agua, que aquí en Paraguay un atún enlatado ya encontramos por los 7.000, 8.000 guaraníes, que aproximadamente son como $0.8 aproximadamente. Entonces, si hacemos el total de esa alimentación de un niño, de un futbolista en proceso formativo, rápidamente no llega a los $10 una alimentación de un día de un futbolista. Así que eso es lo que yo digo así rápidamente en un contexto así de charla o pregunta, que tengo que realizar una respuesta rápida. Pero dentro de los centros de salud, si uno consulta con un nutricionista, le aseguro que en su país le van a dar un menú básico económico, sin duda alguna que le van a dar eso. Y se puede, yo le digo que sí se puede. Bueno, eh, muy interesante las temáticas. Aquí tenemos de Fernando Restrepo. Hay 4 preguntas en el chat y no queremos tampoco. Ezequiel Ramírez. Hay 4 preguntas. Vamos a ver. Por ejemplo, acá dice atletas con problemas digestivos y contraindicaciones que se puedan mejorar en este sentido. Nosotros vamos a darle la posibilidad a cada uno de los compañeros que hicieron las preguntas en el chat de que puedan comunicarse y a través de las preguntas hacérselas llegar al profesor, en este caso licenciado Ezequiel Ramírez, para no abundar e irnos más allá del tiempo que tenemos destinado para el Congreso como tal. Entonces, bueno, hay una pregunta también, licenciado Ezequiel, que guarda relación con los atletas veganos y cuál sería la posibilidad de que estos atletas, qué tipo de nutrición deberían tener estos atletas veganos. Y por supuesto, nosotros estas preguntas se las vamos a hacer llegar para que usted después se las conteste sin ningún tipo de presión en ese sentido. Bueno, el Centro de Investigaciones en Educación Física, Salud, Deporte, Recreación y Danza, EduFISADRED, conjuntamente con las organizaciones Grupo Sport International, Instituto Internacional del Deporte y las Ciencias Aplicadas, IRCA, Federación Colombiana de Inclusión y Diversidad, FECID, Programa Su Salud, OJAGIN, el Centro de Capacitación Especializada en Educación, Terapias y Actividad Física, CETAF Internacional, Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, y Aquatic Gym, certifican que el licenciado Ezequiel Ramírez
participó como conferencista del Congreso Internacional Visual, el alto rendimiento deportivo, con vistas a los Juegos Olímpicos París 2024, con la temática la excelencia en el entrenamiento deportivo contemporáneo, en este caso teniendo en cuenta la temática de la nutrición. Muchas gracias, profesor licenciado Ezequiel Ramírez, por su participación. Y bueno, en este sentido, agradecemos la participación del resto de los compañeros. Vamos a tener en cuenta acá estas preguntas, nosotros se las vamos a hacer llegar conjuntamente con el diploma que hemos acabado de leer, que hace acreditación específicamente de su participación. Y bueno, de esta forma, compañeros, que queremos hacer un saludo rapidito a los profesores, en este caso, la doctora Tamilia Peña, que del Comité Olímpico o Comité Olímpico Venezolano, que está participando del Congreso. Muchas gracias por su participación y por estar acá presente conjuntamente con nosotros. Esperamos, por supuesto, tenerla por acá en próximos eventos. Sabemos de su gran experiencia de trabajo y su gran valía, por lo tanto, queremos que esté acá conjuntamente con nosotros. Así también los compañeros Muriel Troche y René Vilca, que han venido también dentro del espectro de profesionales de diferentes partes de Latinoamérica que han participado con la primera jornada del primer Congreso Internacional Virtual. Colegas, ya a manera de cierre, hemos gozado de una experiencia de trabajo hoy, de experiencias de trabajo de diferentes profesionales en las áreas, específicamente del entrenamiento deportivo, de todo lo referente al control médico del entrenamiento deportivo, de la metodología del entrenamiento deportivo para mejorar el performance de los atletas con vista a los Juegos Olímpicos y además de ello de la gerencia del deporte con vista al aseguramiento de los atletas y que tengan los atletas todo lo referente para una buena actuación dentro de los Juegos Olímpicos. No sin antes decirles de que la última conferencia del licenciado Ezequiel Ramírez tuvo que ver también con esta parte del aseguramiento y las ciencias aplicadas al deporte, como es tan importante la temática de la nutrición deportiva. Para mañana comenzamos la sesión a las 9 de la mañana, a hora de Venezuela. Acá por este mismo canal pueden tener ustedes acá entonces la entrada a las sesiones. Algo muy importante que no se nos puede pasar es que todo aquel que desee obtener el certificado de participación del Congreso puede abonar la cifra de $15 y, por supuesto, cuando haga el ingreso del voucher que haga acreditativo, la posibilidad de que pagó su inscripción, en este caso, nosotros les haremos llegar el diploma acá acreditativo de participación del Congreso como tal. Muchas gracias a todos y nos veríamos mañana a la misma hora a partir de las 9 de la mañana con el doctor Alfonso Barbosa, que tenemos acá la valoración fisiológica de atletas durante el ciclo olímpico 2020-2024. Posteriormente a ello estaría participando a las 10 de la mañana dentro de los componentes a considerar dentro de la planificación del entrenamiento del alto rendimiento deportivo para personas con discapacidad. Estaría el profesor Freddy Moposita de Ecuador. En el caso del doctor Alfonso Barbosa es de Colombia. Y en el caso después ya como último y colofón del cierre de la mañana, la educación olímpica y los desafíos actuales del olimpismo por parte del doctor Daniel de la Cueva de Argentina. Les deseamos una feliz tarde a todos. Gracias por su participación. Aquí nos están pasando también para la tarde las conferencias que tenemos, que es de la psicología del deporte en atletas olímpicos de Panamá, por parte de la licenciada María Carla Saavedra de Panamá, y cerraríamos con la gestión deportiva del Comité Olímpico de Panamá con vistas al aseguramiento de los atletas en los Juegos Olímpicos, que estaría a cargo de la licenciada Damaris Young, la doctora Damaris Young, en este caso presidenta del Comité Olímpico de Panamá. Bueno, colegas, todos, gracias por la participación que han tenido acá en el Congreso, agradecidos por esta participación, por las preguntas que hicieron y esperamos que hayan ustedes disfrutado de la jornada como lo hemos hecho nosotros. No sin antes, bueno, darles muchas bendiciones a todos, a ustedes y a su familia, y nos veríamos mañana por esta misma vía aquí por Zoom. Muchas gracias a todos. Dame un momentico, Juan. Sí. Dame un momento, Sí, Juan. cómo no. Para las Magister personas Inter. que necesitan el certificado, por favor,
Les voy a escribir mi número de WhatsApp, más 57 315 660 5981. Por favor, ahí, ese es, mi nombre es Hilder Molina Vivas. Y me escribe que usted desea ser partícipe del certificado de participación de este maravilloso congreso. Tiene un costo solo de $15 y hay varias formas de cómo pagarlo. Hay varios mecanismos que se tienen activados para cómo pagarlos. Se comunica conmigo, vuelvo y le repito, más 57 315 660 5981 para explicarle cómo se hace para poder pagar. Son solamente $15. Hay varias formas de pago para que lo podamos hacer. Doctor Juan Hojas, ahora sí, podemos despedir. Bueno, chao a todos y nos vemos mañana. Cuídese, los queremos.